Bien, que el Señor los bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque sé que están al pendiente de todo lo que estamos realizando y por todas las enseñanzas que nos han también comentado. Y bueno, precisamente por eso es que quiero compartirles una serie de enseñanzas que tienen que ver con los últimos tiempos. Esto todavía no es escatología, simplemente son profecías que se están cumpliendo desde hace mucho tiempo y que nos van a dar un poquito de luz acerca de todo lo que está pasando y nos van a ayudar a entender un poquito a profundidad de qué se trata todo esto, de lo que está sucediendo alrededor del mundo y cuál es el plan que Dios quiere para nosotros. El tema o la serie se llama Señales antes del fin. Precisamente son muchas señales o profecías que se han estado cumpliendo y que se van a seguir cumpliendo a lo largo de la historia. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia, la sabiduría y el entendimiento para que podamos comprender lo que Dios quiere para nosotros en estos días. Oramos. Padre, pedimos que tú nos hables al corazón, que tú nos instruyes, que esta serie de enseñanzas sean de conocimiento y de madurez espiritual, Señor, que nos ayuden a comprender los tiempos que estamos viviendo. Danos la gracia, el entendimiento para poder conocer tu palabra, Señor, y conocer de ti, descubrir los planes que tú has predicho desde antes de la fundación del mundo. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a empezar, señales antes del fin, y precisamente este no es todavía el fin. A veces pensamos que ya, el Señor ya está a la puerta, y es cierto, sí, así es, pero tanto pueden ser segundos como pueden ser años. Lo cierto es que estamos en los últimos tiempos y estamos en la preparación precisamente para esos últimos tiempos. Entonces son señales que encontraremos y que veremos antes de que comience el fin del mundo. La pregunta es, ¿cuál es el objeto de estudiar estas señales? Sencillamente que primero seamos estimulados a vivir con mayor santidad. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos a través de todas estas enseñanzas? Primero es que tenemos que consagrarnos más al Señor y cada día debe motivarnos, impulsarnos a vivir más en santidad en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, en nuestros pensamientos y en todas las áreas de nuestra vida. Que nuestra mente, cuerpo y alma sea preservada a la venida del Señor Jesucristo. Entonces debemos motivarnos a consagrarnos más al Señor cada día, ir dejando todo aquello que nos va estorbando. Dice la palabra que nos despojemos de todo peso del pecado. Dice el segundo punto, establecer como nuestra prioridad el reino de Dios y el propósito de Dios para nosotros. Es decir, que nuestra mente, nuestro objetivo principal debe ser el reino de Dios. Dice la palabra que el Señor dijo, el reino de Dios se ha acercado. El Señor Jesucristo está hablando de su reino que estaba cercano a la tierra porque todavía no ha llegado, todavía no pisaba el suelo. Él representaba al reino, pero su gobierno todavía comenzaba a descender y precisamente cuando Él fue a las nubes, su reino en la iglesia, que son los apóstoles, había quedado con ellos. Entonces nosotros estamos enfocados en el reino de Dios, es decir, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la predicación de la palabra de Dios, tiene que ver con la administración del Espíritu Santo, con las leyes que Dios nos ha establecido como mandamientos también. Eso equivale a un cúmulo de cosas que conllevan a conocer el reino de Dios. Entonces debe ser prioridad el reino de Dios en nosotros y obviamente debemos de conocer el propósito que Dios quiere para nosotros. De tal manera que si conocemos las reglas del reino, si conocemos lo que Dios quiere, estaremos enfocados en hacer lo que Dios ha establecido para nosotros. El tercer punto es no ser absorbidos por el mundo. Es decir, cada día nosotros debemos de saber que nuestra redención está cerca. Estamos a escasos días o años tal vez de que el Señor venga por nosotros. Es decir, ahora nuestra mente debe estar puesta en lo que Dios va a hacer próximamente en nuestras vidas y a través de nosotros. Por lo tanto, el mundo queda atrás. Ya nuestro enfoque no está en lo que estamos haciendo, en lo que estamos construyendo o edificando, sino más bien en el reino de Dios. Por lo tanto, no debemos de ser absorbidos o dejarnos engañar. El mundo nos ofrece tantas cosas, pero solamente en Dios tenemos la esperanza de que Él regresará pronto.
Además, el cuarto punto sería entender el proceso de endurecimiento y la ceguera espiritual del mundo incrédulo. ¿Por qué? Todas estas enseñanzas, todas estas profecías nos van a hacer entender por qué el mundo está tan ciego, por qué el hombre no se ha arrepentido completamente, por qué a pesar de que vemos tantas señales, tal parece que el mundo no lo quiere entender. Hay por una parte personas que sí se están arrepintiendo y que están llegando a los pies del Señor Jesucristo, pero hay quienes que viendo aún todas las catástrofes naturales, todos los fenómenos naturales, todas las profecías que estén cumpliendo, no van a entender, porque viendo las cosas serán enceguecidos precisamente por la dureza del corazón, porque no quieren reconocer por su propia voluntad que Dios está a las puertas llamándoles a un arrepentimiento. Y prácticamente es eso. El hombre no se quiere arrepentir y no quiere dejar su pecado. Dice la palabra que el mundo ha amado más las tinieblas que a la luz, y esa es la condenación. Lo que condena al ser humano es haber rechazado la luz del Evangelio, que es el Señor Jesucristo. Entonces, son esos 4 propósitos que vamos a estudiar o entender a través de estas enseñanzas. Dice la palabra de Dios en Jeremías 8, 12 al 13. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Es decir, Dios había profetizado a través de Jeremías todo lo que ellos iban a pasar como nación. Precisamente tiempo después que Jeremías ve la destrucción en Jerusalén, él comienza a llorar sabiendo que él les había profetizado con anticipación lo que ellos pasarían. Vamos a tocar el punto del pueblo de Israel porque la nación de Israel es para nosotros el punto crucial de todas las profecías. Dios estableció a un pueblo muy especial precisamente porque Dios lo eligió a Israel para ser su pueblo elegido, un pueblo escogido por él como una nación santa también. Entonces, el punto importante es Israel va a ser como el reloj que nos va a dar los segundos y con el cual podemos medir las profecías en los tiempos que estamos viviendo. Echarle un vistazo a la historia de Israel es apuntar precisamente a lo que Dios estableció para ellos. Es importante conocer a la historia del pueblo de Israel porque está ligado con el Señor Jesucristo. Él estableció profecías para la nación de Israel que van ligadas a los últimos tiempos. Por lo tanto, todo lo que suceda con el pueblo de Israel va a ser para nosotros demasiado importante conocerlo, estar al tanto de las noticias, porque dependiendo de lo que suceda con el pueblo de Israel, se van a ir cumpliendo también todas las profecías y apuntarán todavía a tantas profecías que nos acercarán prácticamente a la venida del Señor Jesucristo. Entonces, en esa profecía el Señor está diciendo que a su pueblo caerá, prácticamente sería pisoteado, sería llevado cautivo y que no quedaría la nación como tal. Israel desaparecería, tal parece, de la faz de la tierra, pero Dios habría de dejar un pueblo o un remanente. Entonces, hay otro pasaje muy importante que me gusta y que quiero leérselos, que está en el libro de Deuteronomio 30, del 3 al 4, que dice: Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde hubiese esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. Eso fue escrito en Deuteronomio, pero este pasaje nos hace ver la historia que sucedió prácticamente hace más de 70 años, en el 1946-7, y cómo en el 1948 se resuelve este conflicto en el pueblo de Israel, donde ellos fueron cautivados por los nazis, por los alemanes, y cómo es que Hitler, representado prácticamente como una bestia, fue llevado o cautivó a Israel de tal manera que trató de acabarlos. Hay una historia muy interesante sobre todo esto. Pero el punto importante aquí es que Israel fue llevado cautivo y se cumple la profecía de Deuteronomio, que Dios los traería desde aquella nación y los volvería a su pueblo también. Entonces, eso fue en el año 1948 cuando
Israel se establece como una nación nueva, una nación renaciente, y a partir de ahí, del 48 a esta fecha, son un promedio de 70, 80 años, lo que equivale a una generación de una persona. Entonces, ¿qué tan ligado están las profecías con Israel? Demasiado ligado, y es muy importante estudiar lo que sucede con Israel porque son profecías que el Señor ha establecido. Por ejemplo, en Mateo 19:20 dice, Mateo 21, versículos 19 y 20 dice, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Entonces, el Señor Jesucristo aquí nos da un parteaguas, una profecía ligada con una higuera. El Señor vio una higuera y prácticamente, porque no vio fruto en esa higuera, la maldijo. Y esto va ligado con la profecía que el Señor le lanza a Israel también, cuando él ve la ciudad de Jerusalén y le dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina junta tus polluelos? Y entonces él profetizó contra Israel, y es lo mismo que está haciendo con la higuera. La higuera representa a Israel, por lo tanto, una higuera es una manera en que Dios nos hace ver simbólicamente lo que significa Israel para él. Si el Señor maldijo la higuera, también se estaba refiriendo a Israel, como él también permitiría que sus enemigos destruyeran a Jerusalén, porque también en algún pasaje de la Biblia, cuando los discípulos le preguntan y le dicen, Señor, muéstranos cómo será el fin. Y él les dijo, de la higuera aprender. Aprendan de la higuera. Justamente había pasado la escena de la higuera cuando el Señor había maldecido a la higuera. Aprendan de la higuera. Es decir, el Señor estaba relacionando una higuera con el pueblo Israel. Y entonces el Señor comienza a profetizar tantas cosas que se están cumpliendo 2000 años después, ahora en esos tiempos. Entonces, estos pasajes nos relacionan a la higuera con Israel. Dice Mateo 24, 32 al 33. Mira la parábola, la historia, la enseñanza. Hay una enseñanza en esta parábola. Cuando ya su rama está tierna y le brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Es decir, el verano aquí representa al Señor Jesucristo. Aprendan de la higuera de Israel. Cuando ya su rama está tierna, es decir, acaba de brotar, es decir, Israel renace en el año de 1948. Renace como una higuera, y aprendan de esta higuera cuando ya su rama está tierna y está brotando de sus hojas. Sepan que el verano, es decir, el Señor Jesucristo está cerca. Llevamos una generación casi de Israel del 48 hacia acá, y una generación es muy importante en los tiempos de Dios. Por lo tanto, dice que el verano está cerca, es decir, el Señor Jesucristo viene pronto. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. Cuando el Señor nos habla que Él está a las puertas, habla de un instante, de un momento, de algo que puede pasar en segundos, y que prácticamente el Señor está tan cerca de lo que no nos podemos imaginar tal vez. Por lo tanto, si ya se está cumpliendo una generación del 48 hacia acá, debemos de estar comprometidos hoy más que nunca con el Señor, porque Él viene pronto. Además dice, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas. ¿Qué cosas? Precisamente todas las profecías que les había dicho. Cuando el mar se salga de su cauce, cuando haya terremotos, cuando haya pestes, cuando haya tanta maldad, entonces vean, estén atentos. Y es precisamente todo eso lo que se está cumpliendo en nuestros días. Dice, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto les digo, que no pasará esta generación. Habla de esta generación, ¿cuál? Pues de cuando renazca la higuera, cuando nazca Israel. Él se está refiriendo prácticamente al 1948 que está renaciendo Israel,
de cierto no pasará esta generación cuando Israel renazca, hasta que todo esto acontezca. Es decir, ya renació Israel. Ahora, todo lo que está pasando con Israel, todas las batallas con los egipcios, con los árabes prácticamente, y cómo quieren acabar a Israel, cómo hay una cúpula que está protegiendo a Israel, y cómo los árabes lanzan misiles y literalmente son destruidos en el aire o son desviados. Las últimas noticias que nos hablan sobre Israel nos muestran claramente cómo el Señor está protegiendo a su pueblo de tal manera que Israel no ha sido destruido, pero llegará un momento en que todos los pueblos de alrededor se van a juntar para querer acabar con Israel. Y esas son otras profecías. Dice, hasta que todo esto acontezca. Que todo lo que se está cumpliendo. De tal manera que esta generación es la última generación viva. Es decir, pronto el Señor nos va a ir dando más pruebas y las profecías estarán cumpliendo mucho más rápido que nunca. Prácticamente del 48 hacia acá, las profecías van una tras otra cumpliéndose y el plan divino de Dios para Israel se está acelerando, lo cual nos hace entender que el Señor viene pronto. Número 1 de las profecías dice, la nación de Israel nacería en un día. Ya está. Dice la palabra, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Aquí claramente se está refiriendo Isaías 66:8 al renacer del pueblo de Israel como nación, específicamente en el 1948, el 14 de mayo, de tal manera que esa fecha se constituye Israel como nación y comienza una nueva era para ellos. Entonces Israel nace prácticamente en un día, se establece como nación y comienza a crecer a partir de esta fecha. Y hoy conocemos a una Israel completa en armamento, completa en tecnología, completa en ciencia, completa en tantas cosas, en tantos avances que ha descubierto el pueblo de Israel, porque ha sido una nación bendecida por Dios desde prácticamente 70 años o una generación. De tal manera que Israel está sorprendiendo al mundo entero con lo que está haciendo. Israel ha renacido de las cenizas, lo que fue un pueblo golpeado, lo que fue un pueblo casi destruido por los alemanes, fue renacida de las cenizas. Comienza a acelerarse las profecías en Israel y comienza a hacer luz a las naciones y bendición para todo el mundo. De tal forma que Israel comienza a ser un foco de interés mundial. No solamente por su tecnología o sus avances, sino porque además los árabes están en constante guerra contra ellos. Los árabes quieren destruir a Israel porque prácticamente Israel les estorba a los árabes para pasar a su petróleo, para establecerse como nación completamente, porque es una piedrita en el zapato. Todos los árabes tienen una gran nación. Son grandes naciones prácticamente que cubren gran parte de aquel continente. E Israel es un puntito, casi nada en ese mapa. De tal manera que Israel, siendo una pequeña nación, en Dios es una nación bendita y por lo tanto luz a las naciones y es piedra de tropiezo para los árabes. Les estorba. La segunda profecía que se está cumpliendo es que los judíos regresarían a su patria. Prácticamente desde aquella fecha los judíos están comenzando a regresar poco a poco y en los últimos meses se han encontrado noticias que los judíos están renaciendo también, están haciendo grandes cosas y están mandando a traer a todos los judíos que han sido esparcidos por todo el mundo. Precisamente lo dice la palabra del Señor, nos muestra en la historia que los que fueron llevados a Asiria en aquellos tiempos, en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Ezequiel, fueron llevados el reino del sur y el reino del norte a diferentes naciones y prácticamente los que fueron llevados a Asiria no regresaron a Israel, pero fueron esparcidos por todo el mundo. Hay una profecía de Ezequiel que nos dice que el Señor tomaría a Israel como
cabello en su mano y lo aventaría al viento, de tal manera que serían esparcidos el pueblo de Israel, pero eso ya se cumplió. Israel fue esparcido por todo el mundo, de tal manera que hay judíos africanos, judíos americanos, judíos de todo tipo, y ahora están regresando a la nación de Israel, de tal manera que ahora están volviendo a tener su patria, su nación, y es por eso que también están creciendo como nación. Dice la palabra en Isaías 11, 11 y 12. Asimismo acontecerá que aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Escuchen, eso es importante. Una cosa fue el reino del sur y el reino del norte por otra parte. Una sola nación dividida en 2 partes, reino del norte y reino del sur. Por lo tanto, los que fueron esparcidos tanto de Israel como de Judá, un día regresarán y comenzarán a juntarse como nación. Dice de los 4 confines de la tierra. Lo que está sucediendo actualmente es que muchos judíos ahora están incluso buscando a los judíos de todo el mundo para que regresen por los apellidos. Es que están haciendo esta búsqueda, de tal manera que hay judíos de todo tipo, hasta mexicanos, y les están mandando traer prácticamente para que Israel crezca y se cumpla la profecía. Es algo muy importante. Isaías 43, 5 al 6 dice también: no temas, porque yo estoy contigo. Desde el oriente traeré a tu descendencia, a tus hijos. Desde el occidente te reuniré. Al norte le diré, entrégalos. Y al sur, no los retengas. Y a mis hijas desde los confines de la tierra. Dios está cumpliendo literalmente, palabra por palabra. Recuerda, ninguna jota ni una tilde pasará, porque se tendrá que cumplir cada palabra que el Señor ha establecido para su pueblo. Tercera profecía que está cumpliendo: el reverdecer de Israel, no solamente como nación, sino también sus tierras, sus campos están reverdeciendo. A los israelitas, a los judíos, están prácticamente haciendo un cultivo en medio del desierto. Su tecnología de riego es de la más avanzada en todo el mundo, de tal manera que en el desierto están haciendo florecer flores, además que están exportando frutos, porque sencillamente Dios había predicho todo esto. Sería una luz a todo el mundo y serían de bendición. Dice Isaías 27:6: días vendrá cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de fruto. Así es. Dios está bendiciendo a su pueblo a tal grado que Israel está creando huertos en el desierto, sistemas de riego súper avanzados y tanta tecnología que están actualizando Israel, que están haciendo de verdad, están exportando frutos a distintas naciones. Y es literalmente lo que Dios está haciendo con su pueblo. Isaías 35:1 dice: se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el desierto y florecerá como el azafrán. Florecerá y se regocijará, gritará de alegría. Se le dará la gloria del Líbano y el esplendor del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Está haciendo reflorecer o florecer los desiertos a tal modo que Israel está reverdeciendo. Ezequiel 36, 34 al 35 dice: se cultivará la tierra desolada y ya no estará desierta a la vista de cuantos pasan por ella. Entonces se dirá: esta tierra que antes yacía desolada es ahora un jardín de Edén. Las ciudades que antes estaban en ruinas, desoladas y destruidas, están ahora habitadas y fortalecidas. Israel ahora está haciendo grandes construcciones en algo que parecía
nada. Dios está bendiciendo a su pueblo de tal forma que Israel está creciendo en tecnología, en desarrollo, en tantas áreas, de tal manera que se están cumpliendo todas las profecías. Dice, esta tierra que antes yacía desolada, es ahora un jardín de Edén, no solamente en sus campos, sino también en sus ciudades. Otra profecía es que Israel prosperaría económicamente. Algo súper interesante, ¿eh? La economía que se está activando en Israel es muy buena, dado que se está colocando mundialmente en distintos mercados. Ezequiel 38, 12 y 13 dice, al enumerar las riquezas de un pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra, que cuenta con botín, plata y oro, ganados y posesiones, grandes despojos. Israel está creciendo económicamente. Dios está haciendo a Israel un pueblo próspero. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. Repito, Dios lo está haciendo renacer en su tecnología, en la medicina, en el deporte. Están creciendo en tantas áreas que Israel se ha convertido en un foco de atención muy interesante. Quinta profecía es la restauración del idioma hebreo. Así es, está restaurando el idioma hebreo y ahora los israelitas están estudiando nuevamente los códices antiguos, de tal manera que su hebreo lo están comparando con el hebreo anterior y haya poquitas modificaciones prácticamente en algunas áreas, pero quieren volver al hebreo antiguo, de tal manera que los que fueron desterrados y que van a regresar a Israel tendrán que aprender el idioma hebreo, y es eso lo que Dios quería que se cumpliera, lo que Dios predijo. En Sofonías 3:9 dice, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, es decir, la lengua antigua. Ya no van a hablar su español, su inglés solamente, sino que ahora tendrán el idioma de su nación, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De tal manera que los hebreos, los judíos, están ahora regresando a su patria, están estudiando el hebreo, de tal manera que también están investigando quiénes son de verdad del linaje de Leví, los levitas. ¿Por qué tienen que establecer nuevamente el sacerdocio? Es lo que están queriendo hacer. La Universidad del Templo en Israel o en Jerusalén está haciendo estudios de tal forma que quieren hacer los mismos ritos, ya empezaron a hacerlos y ya tienen sus sacerdotes los que están haciendo los ritos de una manera todavía sí abiertamente, pero que también saben que no se ha cumplido el tiempo completamente para que lo puedan hacer en el templo, porque algo súper interesante es que ellos no adoran en el templo, lo hacen justamente donde vemos las noticias, en el muro de los lamentos. Ahí están celebrando ellos sus ritos y quieren volver nuevamente a hacerlos tal como fue escrito en el libro de Levíticos. Por lo tanto, los israelitas están estudiando la Torá y quieren devolver todo como lo dice prácticamente la Biblia. Otra profecía muy interesante es la restauración del ciclo o del shekel. Este ciclo fue utilizado en los tiempos del Señor Jesucristo todavía y ahora los judíos están ya utilizando nuevamente esta moneda, no tal como está aquí en la foto, pero sí el nombre del shekel o shekel, que es el ciclo. Y prácticamente es algo que lo está haciendo el Señor también. Dice, y el ciclo será de 20 geras, esta será la ofrenda que ofrecerás. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Entonces igual los israelitas en sus establecimientos ya se está produciendo el ciclo como tal, o el shekel en hebreo, de tal manera que esa es la moneda nacional de Israel. Entonces no solamente es el hecho de la moneda o el papel moneda, sino el valor
que se le está dando según la profecía. Dice que valdrá 20 geras, o sea, tendrá un buen valor. No será una moneda devaluada, sino que tendrá peso en el mercado internacional y vendrá a tener de verdad un fondo económico muy fuerte, porque recuerden, Israel está levantando como nación, como pueblo, y están estableciendo una economía muy, muy sólida. Entonces, es eso lo que nos dice la palabra respecto a la moneda que ya se ha establecido. Otra profecía es el conflicto por Jerusalén. ¿Cómo sabemos esto? Podemos ver las noticias cómo Israel está siendo bombardeado, atacado por los árabes, de tal manera que Israel prácticamente aún no está en paz. Aún no pueden dormir tranquilos todos ellos porque saben que están en guerra. Obviamente el Señor está con ellos, Dios los protege, tienen un domo que ellos han creado, pero que sobre todo el Señor ha puesto para que no destruyan ese domo, y es la mano de Dios protegiendo a su pueblo Israel, donde literalmente los misiles son desviados o destruidos en el aire. Y apenas vi una noticia de uno que cayó a Israel y no explotó. Dios está obrando en su pueblo. Entonces hay una serie de conflictos contra Jerusalén. Dice Zacarías 12:2: He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, el sitio contra Jerusalén. Israel va a ser una nación de conflicto, una nación que va a ser un foco de atención en los noticieros como lo ha sido hasta ahora, pero que prácticamente va a ir aumentando más y más, a tal grado que prácticamente todas las naciones de alrededor se tengan que juntar para querer acabar a Jerusalén. Entonces, Dios está permitiendo todo eso, que su pueblo esté siendo bombardeado, que su pueblo está siendo todavía puesto en guerra, para que ellos empiecen a clamar precisamente por su Mesías. Israel está esperando, o los judíos están esperando a su Mesías, y ellos saben prácticamente que su Mesías vendrá y les traerá paz. Nosotros que somos cristianos, que creemos en Jesucristo, sabemos que el Mesías ya vino y es el Señor Jesucristo. Pero los judíos están esperando a su Mesías, un Mesías guerrero, un Mesías que vendrá a acabar con todos los enemigos de Israel. Ellos lo están esperando. Pero hay judíos que se les llama judíos mesiánicos, que prácticamente son judíos ya convertidos al cristianismo, que han creído en el Mesías, que es Jesucristo, y que ya vino hace 2000 años y próximamente está por regresar, pero para llevar y rescatar a su pueblo. Entonces Dios está obrando, Dios está haciendo grandes cosas en el pueblo de Israel, y todas las profecías se están cumpliendo una a una, de tal manera que Dios está permitiendo todos esos tiempos de guerra, de conflictos, de pandemia, precisamente para que la nación de Israel sea un punto muy importante en el cronómetro de Dios, que sea una parte crucial en las profecías. Entonces, si estas profecías se han venido cumpliendo desde hace 70 años para acá, y cada vez van cumpliéndose mucho más rápido, ¿qué creen? Pues que estamos a casi nada de que el Señor venga por su pueblo, que es la iglesia, y obviamente también los judíos. Dios tendrá que hacer algo con los judíos, prácticamente defenderlos, pero sabemos que en cuanto haya paz en Jerusalén, viene entonces, o se desata mucho más rápido las profecías, de tal manera que el Señor vendrá en ese lapso a juzgar prácticamente a los enemigos de Israel. Pero para ello nosotros como iglesia habremos sido tomados. Quiero que analicemos la situación de que estamos actualmente, hoy, mayo de 2020. Estamos dentro de una pandemia donde Israel está siendo un foco de atención, donde hay guerras contra Israel, hay bombas, donde hay pestes, hay destrucciones, hay tornados, hay ciclones, hay prácticamente todas las profecías que el Señor había establecido. Y el Señor dijo: aprendan de la higuera cuando ya su rama está cerca, el verano está cerca.
el verano está pronto. Es decir, cuando Israel renazca, desde el año 1948 ha renacido y el verano del Señor Jesucristo está a la puerta. Todas las profecías se van cumpliendo una a una de una manera acelerada y pues el Señor dijo que no teman cuando pasara todo eso, sino que más bien levantaran el rostro, que miraran porque la redención está cerca. Así que mis hermanos, hoy terminamos hasta esta profecía. Más adelante vamos a ver otras profecías, son muchas todavía, pero que nos van a abrir el panorama de lo que está pasando actualmente. Entonces, volviendo al punto, ¿qué está pasando actualmente en mayo de 2020 en el mundo entero? Pues una pandemia que está preparando todo el ciclo o toda la preparación para un orden mundial, donde habrá una sola moneda mundial, donde habrá un solo gobierno, donde la gente estará llena de temor buscando la paz, buscando la seguridad, buscando la protección de alguien y no prácticamente de Dios. El mundo está buscando la paz, venga de quien venga, aún del mismo diablo. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que saber que todas las profecías nos deben encaminar, recuerden, primero a buscar y consagrarnos más al Señor. Además, debe llevarnos a dejar ya el mundo y vivir para Cristo. Debe llevarnos a entender por qué el mundo está siendo cegado y no entienden, aunque las profecías se están cumpliendo. Entonces, mis hermanos, por hoy dejamos hasta aquí este punto, estas profecías. Más adelante vamos a estudiar todavía más profecías. Y repito, esto todavía no es escatología, sencillamente son profecías que se han estado cumpliendo y que prácticamente la escatología sí va ligado con esto, pero la escatología es el estudio de los últimos tiempos y eso lo vamos a ver todavía en otra serie. Amén. Entonces, oramos a Dios. Padre, te damos gracias, porque cada profecía nos enseña que tú vienes pronto, porque cada palabra que tú estableciste en tu palabra, ni una jota, ni una tilde pasará, sino que se cumplirán, Dios mío, y tu palabra no pasará. Tu palabra se cumplirá al pie de la letra, y Dios mío, tú eres el que planeó todo esto, el que vio el futuro, el que vio hacia adelante y nos hizo entender por escrito lo que pasaría, de tal manera que no tuviéramos excusa y que cuando viéramos esas cosas supiéramos que tú vienes pronto. Por lo tanto, Dios mío, decidimos consagrarnos a ti, decidimos seguirte y servirte. Te damos gracias por tu palabra, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, estamos en contacto. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.